Listo. ¿Sale? Em, con i desde 1 hasta n. Ese es donde vamos a nRn. ¿Sale? ¿Por qué es importante este tipo de conjunto? Porque acuérdense que cuando nosotros trabajábamos mucho en cálculo con conjunto, con este tipo de rectángulos, ¿no? Pero trabajábamos simplemente con intervalos cerrados, ¿no? Que en realidad este es un rectángulo en una dimensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo como que ya está viendo un poquito más hacia dónde queremos llegar, ¿no? Pero, por ejemplo, la intuición en esta parte, pues es como en R, pues un rectángulo simplemente es un intervalo que se ve así, ¿no? Así de sencillo. En R2, pues un rectángulo, pues ya de verdad es un rectángulo, ¿no? O sea, ya un rectángulo se va a ver como que tomas un intervalo aquí que tiene coordenadas A1, B1, ¿no? Y luego tomas aquí uno que tenga coordenadas A2, B2, ¿no? Y entonces el rectángulo cerrado, ¿no? Es su producto cruz con todo y las tapas, ¿no? O sea, por eso es rectángulo cerrado. Y ya pues en R3 no le voy a poner coordenadas para que sea sencillo. Pues simplemente un rectángulo pues es como una figurita ya sólida, ¿no? Y en R4 pues ya le dicen a John que les haga un dibujo, ¿no? Porque él es el experto en R4, ¿no? Entonces, en realidad esta es la generalización, este es como un hipercubo, ¿no? O sea, en realidad pues sí, ¿sale? O sea, es un rectángulo ya en cualquier tipo de dimensión, ¿no? Pero entonces, simplemente se generaliza la idea multiplicando por un intervalo cerrado cada vez, ¿no? Y así vas obteniendo cualquier tipo de rectángulo en Rn. Entonces, ¿tienen dudas de la definición de rectángulo? Ok, entonces fíjense. Observaciones, ¿no? Una observación muy sencilla es que eh, si, por ejemplo, si R' es otro rectángulo, ¿no? Que tiene coordenadas A1', B1', cruz hasta AN', BN', em, R' está contenida en R, sí, solo sí, pues cada uno de los intervalitos estos cerrados está contenido, ¿no? Aquí le ponemos I, pues en los correspondientes del rectángulo más grande. Lo pongo como observación porque, ¿qué dice? Uno en ácidos. Sí, ya les está afectando el viernes, yo creo, ¿no? Este, pero bueno, digamos que esto lo pongo con observación porque realmente, pues no tiene mucho caso, este, hacer mucha cuenta sobre eso. Creo que es algo que es claro.
Lo que sí, por ejemplo, yo creo que valdría la pena hacer una cuenta es con lo que voy a decir ahorita, ¿no? Vamos a ponerlo como una proposición que dice lo siguiente. Yo defino la diagonal de un rectángulo, ¿sale? Como lo siguiente. Fíjense. Pues la diagonal de un rectángulo simplemente es sacar, eh, Profe, disculpe, en la observación es en R de reales. no, es de rectángulo. Ah, perdón, gracias. Oiga, profe, ¿por qué si maneja la contención así, como sin la rayita abajo en la R prima? Con el R? ¿Sin la rayita abajo? ¿O cómo? No entiendo. En la observación, profe. Ajá. No le puso contención igual. Nunca pueden ser iguales. Pueden ser iguales, ¿no? ¿O a qué se refiere con la C entonces? ¿A qué? Disculpa. Antes del sí son los simples. Ah, es lo mismo. Si quieres le pongo aquí así. ¿Sale? Es la misma. ¿Ok va? De hecho, por ejemplo, yo puedo poner así o puedo poner así. Cuando ya de verdad hago una distinción, le pongo así. ¿Sale? Que esa es como contención propia. O si no está contenido, le ponemos este tache. ¿Sale? Pero de hecho, yo es muy común que ponga cualquiera de las dos de estas indefinidamente. ¿Sale? O sea, cuando queramos hablar de contenciones propias, sí le vamos a poner la rayita cuando realmente sea necesario, ¿sale? Que casi nunca es necesario. Aquí está, entonces es la raíz de todo este chorro, ¿no? Entonces, la diagonal de esto es como si tomaran, se fijaran como en los puntos extremos, ¿no? Y saquen su norma, ¿no? Que ese es como la diagonal. Entonces, lo que debe ser muy claro es que si yo me tomo dos puntos, ¿no? En el rectángulo, entonces necesariamente la norma de esos puntos es menor, igual que la diagonal del rectángulo, ¿no? Entonces, fíjense qué es la diagonal del rectángulo. O sea, si estamos en el dibujo por ejemplo, en pues no hay mucho chiste, ¿no? Porque es fijarse en la distancia de AB. Entonces, por ejemplo, la diagonal, en este caso me tomo el extremo de A, el extremo de B, y calculo la distancia que hay de aquí a acá, y esta es la diagonal, ¿no? Ahora, la que tiene más chiste, por ejemplo, es la de acá, ¿no? Me voy a fijar en el A1, ¿no? Que es el punto, o sea, fíjense qué punto están tomando aquí, ¿no? Se están fijando, es como si tomaran la norma del A1, A2, ¿no? Que es este es el A1, A2, y luego se están fijando en el B1, B2, que es el que está acá, ¿no? Entonces están fijándose en este. Entonces la diagonal es sacar la norma de esta línea, ¿sale? Entonces como que la diagonal es como la distancia máxima que hay entre puntos de un rectángulo, ¿no? Y de hecho, la intuición es lo que ustedes creen que es la diagonal, ¿no? Realmente. Y aquí pues la diagonal sería fijarme en estos puntos, ¿sale? Y esta sería la diagonal del rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Está claro lo que es la diagonal? Entonces, por ejemplo, la prueba digo, ya en R4 les digo que John les va a ayudar, ¿no? Entonces ahí, Oiga, profe, antes de que continúe con la prueba, arriba en en el sí solo sí, ¿está diciendo que están anidados o cómo? O sea que si encuentro un rectángulo dentro de otro, este, o sea, siempre va a haber como que este estilo de intersección entre ellos. Es que así me lo estoy imaginando.
No, lo que estoy diciendo es que si un rectángulo está contenido en otro, es porque entrada a entrada en el producto de cerrados, los cerrados están contenidos en los respectivos cerrados del otro. Oh, O sea, es como, imagínate, tienes tu dibujo aquí. Entonces, por ejemplo, que este está contenido aquí porque la primera entrada está contenida en la primera entrada, ¿no? Aquí, por ejemplo, para que el rectángulo te quede aquí, por ejemplo, si la primera entrada ya se quedó, también se tiene que quedar la segunda, porque si la segunda se sale, te va a quedar un rectángulo que se va a salir, ¿no? Entonces, para que se quede, esta entrada tendría que estar así, y entonces el rectángulo sí se va a quedar dentro del grande, ¿no? O sea, cada una de las componentes del producto necesariamente se tienen que quedar dentro de del grande, ¿sale? Una a una, para que el rectángulo de verdad sí esté contenido dentro del rectángulo, ¿no? Piensa que, por ejemplo, si se te saliera aquí, ¿no? En este, entonces, el rectángulo te quedaría así, ¿no? Entonces ya se salió del rectángulo original, aunque en la primera coordenada sí se hubiera quedado, ¿no? Entonces esa es eso es lo que estamos observando, ¿no? O sea, un rectángulo se queda contenido en otro, si cada una de las entradas del producto que lo genera se queda contenida, ¿vale? Oiga, prof, yo tengo una duda. Y ahora, o sea, ahora, ¿cuál es como la norma del rectángulo? Porque antes la norma era como para un punto, ¿no? O sea, ¿cómo se ve eso? O sea, Pues para... más que una norma, simplemente estamos definiendo una diagonal, ¿vale? No estoy diciendo que eso es la norma del rectángulo, simplemente estoy diciendo que ese es su diagonal, ¿vale? Que es como tomar la norma del vector A, que sería 1 hasta n, y del vector B, que sería B1 hasta Bn, ¿no? Y de hecho nada más existe una única diagonal, porque, aunque, bueno, aunque intuitivamente podríamos nosotros tomar, por ejemplo, en la DR2 habría como dos posibles diagonales que podemos tomar. La que está del otro lado, nosotros nada más estamos tomando la que definimos como tal, que es del punto A y del punto B. O sea, esto es como sacar la norma de A menos B, ¿no? Este, pues donde obviamente pues A es el vector que tiene entradas A1 hasta AN y B es el vector que tiene entradas de 1 hasta BN, ¿no? Entonces, podría haber más diagonales intuitivamente, pero nosotros solo estamos tomando una, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí. Es A menos B, ¿no? Como lo pusimos. Digo, de todas maneras, eso no tendría la mayor importancia, ¿no? Porque es la misma norma, ¿no? Pero, pero según yo, de todas maneras, o sea, aunque sea lo mismo, sí pusimos la definición bien, ¿no? Bueno, demostrar que la norma, o sea, sí, demostrar esta parte es muy sencillo porque yo digo, sean X y Y puntos en Rn, perdón, en R, ¿cuál Rn? En el rectángulo. Entonces, por definición de estar en el rectángulo, lo que implica es que el XY y el YY tienen que pertenecer al AI, BI, ¿sale? Y esto lo que quiere decir es que AI es menor o igual a XY y este es menor o igual que el BI, ¿no? ¿Vale? Y de hecho esto se vale para toda I
que pertenece desde 1 hasta n. Lo voy a escribir suelto para que podamos manipular las desigualdades. Este es el a y menor o igual que y, menor o igual que bi. Y entonces lo que voy a hacer va a ser multiplicar por un menos perdón, el de acá, para que me quede bi menor o igual que aquí sería menos y menor o igual a menos ai. Y entonces cuando sumo esto, me queda ai menos bi menor o igual que xy menos y menor o igual a bi menos ai, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto lo que quiere decir es que el valor absoluto de xy menos y es menor o igual que bi menos ai. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice? Son la misma i, ¿no? Pues sí, son la misma i. Es para toda i. Y está igual, ¿no? Entonces, para toda i que pertenece... O sea, de hecho, estamos pensando aquí que no lo pusimos, ¿no? Pero lo estamos ya infiriendo que pues los x son x1 hasta xn, ¿no? Y que pues el y es y1 hasta yn, ¿no? Entonces, ya que tenemos esto, pues, ¿qué hacemos? Bueno, ahora vamos haciendo lo que queremos, que se le va al cuadrado. Si le vamos al cuadrado, la función al cuadrado es estrictamente creciente, entonces tendríamos esta desigualdad, ¿no? Y luego sumamos sobre todos los posibles valores, o sea, x1 menos y1 al cuadrado más xn más yn al cuadrado va a ser menor o igual a b1 menos a1 más, ¿no? bn menos an elevado al cuadrado. Aquí lleva un menos, aquí puse algo mal. Ajá. Y finalmente, pues sacamos raíces cuadradas, ¿no? Y entonces esto implica que la raíz del x1 menos y1 al cuadrado más xn menos yn elevado al cuadrado, este va a ser menor o igual a la raíz de b1 menos a1 elevado al cuadrado más bn menos an elevado al cuadrado. Y ya nada más simplemente, pues bueno, el primer factor en realidad pues es la norma de x menos y por definición el factor de la derecha pues es la diagonal. Y entonces, así de sencillo se demuestra que si ustedes lo más alejado que vas a estar en dos puntos de un rectángulo es su diagonal, ¿no? ¿Vale? Sí, profe. Perfecto. Entonces voy a poner otra observación, nada más que estoy pensando cómo la voy a formular, ¿vale? Aquí está vamos a poner también como proposición de la diagonal, ¿no? Entonces, a ver, proposición. Vamos a ponernos un rojo, así que se vea así. Creo que escribo mejor con la tinta gruesa, ¿no? Siento que sí. Entonces, dejen de pensar cómo va esta proposición. A ver, tenemos una bola de radio R con centro en un punto, ¿no? Su conjunto de R. Entonces, si la norma a x0 menos y, o dejen de pensar lo que quiero poner. O no lo ponemos, si ya ahorita nos hacemos bolas con eso. Ah, ya vi cómo ponerlos, vean.
Es que seguramente esta parte que voy a escribir la vamos a usar ahorita, por eso me interesa. Entonces, a ver, vamos a ponerla bien, ¿no? Entonces, tomamos un punto x0 en Rn, ajá, y un radio mayor que 0, ¿no? Para definir nuestra bolita. Entonces, si la diagonal del rectángulo es menor que el radio, o sea, menor que este radio, entonces el rectángulo se queda contenido. Bueno, aquí me falta también suponer que el punto, de hecho el punto también está en el rectángulo, ¿vale? Entonces aquí sería, bueno, sí lo ponemos como acá. Este está en el rectángulo, o sea, está tanto en Rn como en el rectángulo. Entonces el rectángulo se queda contenido en la bola de radio R con centro en X0. Vamos a hacer un dibujo de lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, fíjense. La intuición, por ejemplo, en esta parte es la siguiente. Yo tengo por ahí un punto, ¿no? Tengo un rectángulo, ¿sale? Está por aquí. Y tengo un punto que está en mi rectángulo. Entonces, este es el punto X0. Ujú. Y bueno, yo tengo su diagonal, que en este caso su diagonal pues se ve como esto, ¿no? Ahí la puse muy chueca. O sea, con esta se mejora. Pues ahí está su diagonal. Entonces yo estoy diciendo, bueno, si su diagonal, en este caso, es menor que el radio, ¿no? Entonces, cuando yo me fije en la bola con centro en el X0, ¿no? Entonces fíjense como que si hiciera una calca de esta diagonal, a ver si la puedo mover. Ay, no, se me borró. Vamos a volverla a poner. Esa es la diagonal, ¿no? Entonces ahora fíjense que yo moviera esta diagonal y la muevo aquí, ¿no? ¿Sale? Entonces cuando tracen la bola de radio, de radio R con centro en X0, ya vieron, ¿no? Que la bola va a contener al rectángulo, ¿no? Pues sí, de hecho se queda contenida propiamente, pero realmente no creo que sea de mucho valor, ¿no? Que, que sea propiamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no es propiamente, pues te agarras una bola de menor radio, ¿no? Y ya la hiciste propia, ¿no? Entonces, el chiste es que lo que nos está diciendo esta proposición es que si nosotros, tomamos cualquier punto del rectángulo, si tomamos la diagonal, ¿no? Ya lo estamos casi que metiendo en una bola, ¿no? ¿Cuál bola? Pues con que tengas tantito más grande que la diagonal, ¿no? Como que menos estricto. En lo de la distancia de R menor al radio. Porque, o sea, ¿por qué no puede ser el radio? Porque como es cerrado, ¿no? Si te tomas el X0 en la patita de abajo, o sea, en el punto de abajo, eh, te va a faltar la esquina, ¿vale? ¿Sí, Dulce? Sí, lo estaba tratando de analizar, profe. Sí, no te preocupes. Sí, justamente te digo ahí, se te quedaría la esquina. La demostración, de hecho, es muy fácil, ¿sale? Entonces, prueba. Ya está acá, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cómo va la prueba? Dice, sea Y un punto que pertenece al rectángulo, ¿no? Quieres ver que se queda contenido acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto implica que la norma de Y menos X0, por estar los dos en el rectángulo, ya vimos que esto es menor que la diagonal, ¿no? Pero esta por hipótesis es menor que R. Entonces esto implica que el Y
está en la bola de radio R con centro en X0. Creo que aquí es más importante la intuición porque de hecho esto ya demuestra que R está contenido en la bola de radio R con centro en X0, que eso es lo que queríamos ver, ¿no? Que sí, como dicen, es estricto, pero realmente no nos importa que sea estricto, ¿sale? A veces nos importa, a veces. A final de cuentas, lo único que nos importa es que cualquier rectángulo se puede meter dentro de una bola. De hecho, yo estoy demostrando que cualquier rectángulo es acotado, ¿sale? Según nuestra definición del día miércoles. ¿Tienen dudas? Profe, ¿por qué la distancia entre y x0 es menor que la diagonal? Porque el Y está en el rectángulo, pero el X0 por hipótesis también está en el rectángulo, ¿no? Entonces tienes dos puntos del rectángulo y nosotros ya demostramos aquí arriba que la norma de cualquiera de dos puntos del rectángulo es menor o igual que la diagonal. ¿Sale? Ah, sí, sí, ya vi. Es que me confundo y cuando veo esa R pienso en los reales. Y me olvido que es el rectángulo. Es común, pero no vamos a estar trabajando tanto con esas R's, entonces no te preocupes, ¿sale? Solo es con la finalidad como la que John está diciendo que vamos a hacer, ¿sale? Pero no es como que vamos a estar trabajando con ellas mucho tiempo, ¿sale? ¿Por qué no puedo ver el explorador de archivos? Ay, ¿por qué? ¿Qué rayos? Si quiero abrir la... No me espérenme tantito, voy a ver si aquí es esta. Chale, como que me la está abriendo en otro lado. ¿En dónde? A ver, espérenme tanto. Déjenme. No, pero ¿en dónde me la está abriendo esta condenada? Y quiere abrir la lista, pero sí. Es que le conecté otra pantalla y está apagada, entonces a lo mejor me la está mandando ahí. ¿Ya vieron? Ok. Ya, se arregla así. Desconectando la otra que está apagada. Entonces, fíjense, el que... a ver, ¿qué pasa aquí ahora? ¿Y esto qué? Ah, bueno, entonces ya continuamos después de los problemas técnicos. Profe, una duda. El radio, ¿cuál es? O sea, ya ve que dice, la diagonal de R es menor que el radio. ¿Cuál es el radio que estamos ocupando? El que sería o sea, ¿cuál es? Pues nada más cualquier R positiva que sea mayor que la diagonal, ¿sale? O sea, lo que estamos diciendo es tenemos un rectángulo. ¿Cómo lo metemos en una bola? Simplemente tómate una bola que tenga centro en cualquier punto del rectángulo con un radio superior a la diagonal. ¿Sale? Entonces, vamos a regresar un poquito a cálculo 1, ¿no? Lo de los es que imagínate que te tomaras este punto como el X0, ¿no? Entonces, cuando traces la diagonal, y traces la bola correspondiente, la bola acuérdate que es abierta, ¿no? Y el rectángulo es cerrado. Entonces, justo este punto que está aquí, se quedaría afuera. ¿Sale? Cuando hagas la bola de radio R o de radio a la diagonal, ¿vale?
Ok. ¿Más dudas? Pues mira, si quieres completamos el dibujo. Este sería como la diagonal, ¿no? La que está aquí abajo. Entonces, por ejemplo, si trazo la bola correspondiente, bueno, con mucha imaginación. Esa bola, fíjate que casi contiene a todo el rectángulo, ¿no? Pero este punto está en la frontera de la bola, de la bola con radio de la diagonal, ¿no? Y la bola es abierta. Entonces, este punto no está en la bola, pero es un punto del rectángulo. ¿Por qué? Porque recuérdense que el rectángulo es con todo y la orilla, ¿no? Dulce, ¿ahí sigues? Sí, es que justo esa era mi duda, porque lo hice con un compás y pues dije, sí toca el punto, pero no entendía por qué decían que no. Ah, porque ese punto está en la frontera de la bola, pero acuérdate que la bola es como sin la orilla. ¿Y por qué lo tomamos abierta la bola? Porque digamos que eso viene de la topología. O sea, tú tomas las bolas y siempre las has tomado. O sea, por ejemplo, en cálculo siempre tomabas el abierto, ¿no? Para definir derivada, ¿te acuerdas? Este, entonces, las bolas siempre se toman como intervalos abiertos desde que se construyó el cálculo, ¿no? Y además, este tipo de conjuntos de bolitas, los abiertos, las bolas abiertas definen, con eso se puede definir todos los conjuntos abiertos de un espacio. Ajá. Entonces, también podríamos haber definido la topología definiendo puras bolas cerradas, ¿sale? Pero la realidad es que eso no se estila, ¿no? ¿Vale? Ok, profe, gracias. O sea, por qué tomamos bolas abiertas? Porque eso es lo que hicimos desde cálculo 1 y eso es como lo más natural y eso es lo que... Y no solo eso, o sea, sino si tú ya empiezas a estudiar topología, este, pues eso es como lo más natural, ¿sale? Y acuérdense que además, ¿no? Que para hablar de límites nos tomábamos de derivadas, ¿no? Sobre todo de derivadas, porque de límites simplemente nos tomábamos un punto de acumulación, nos tomábamos un intervalo abierto, ¿sale? Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que les digo es, nos podríamos tomar la bola cerrada, ¿no? Así. Pero ¿cuál es el problema aquí? Pues no hay ningún tema, ¿no? Si el punto que yo me tomo siempre está en una bola cerrada, no hay ningún problema, que sería como la idea. Pero, por ejemplo, si el punto está aquí, entonces cuando yo me muevo, no me muevo en todas direcciones, ¿no? En cambio, si me tomo mi dominio abierto, si yo me pongo aquí, pues yo puedo poner una bolita, entonces me puedo mover en cualquier dirección para ver cómo es el movimiento instantáneo, ¿no? Entonces, si yo tomara puntos o dominios que son como que tienen puntos frontera, como que no me puedo mover en cualquier dirección, entonces intuitivamente como que no estoy calculando una tasa instantánea, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, profe, ya mucho más claro. Muchas gracias. hay muchísimas razones, ¿no? Por las cuales las bolas las tomamos abiertas, ¿no? Entonces, está bien, ¿eh? Está bien, a ver, ¿no? Hay aquí de qué, ¿por qué salen tantos? No sabía que había tantos. Entonces, ahora sí, teorema.
No, 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 todavía no. De los rectángulos anidados. Ah, fuiste tú, Dulce, a ver. Ah, sí, cierto. Entonces Dulce fue la que dijo que no. Entonces aquí. Si Rn es una sucesión de rectángulos cerrados en Rn, tales que Rk más 1 se queda contenido en Rk para toda K en los naturales menos el 0. Bueno, no, los naturales, ya sabemos que en este curso por practicidad los naturales no tienen al 0. Entonces, la intersección desde que n es igual con 1 hasta infinito de los Rn's, pues es Rks, ¿no? Si le pongo, déjenme pensar. Rks, porque si pongo eso se confunde con la dimensión del espacio y no quiero que pase eso. Entonces esto es no vacío, ¿vale? De hecho yo lo voy a poner diferente, no me gusta. Entonces, Rks. No, yo lo voy a poner diferente, porque ¿se acuerdan que en cálculo nosotros definimos rectángulos anidados de manera diferente? Si alguien se acuerda, cómo lo hicimos? Pues aquí que, y la diagonal de los RNs tiende a 0, ajá, cuando n tiene infinito, entonces la intersección desde que n es igual con 1 hasta infinito de los rectángulos es un solo punto, ¿no? Para algún punto x0 que pertenece a Rn, ¿sale? Entonces, fíjense, ¿por qué le cambié la forma? Porque fíjense, lo vamos a ajustar a lo que nosotros vimos en algún momento, ¿no? Para que todo tenga como una secuencia. Entonces, fíjense, por ejemplo, si nos vamos al apunte de los rectángulos anidados, ¿no? Que yo imagino que debería ser por ahí del 15. Pero ahorita vemos. Aquí hay punto de acumulación, entonces yo creo que... No, este es subsucesión, ¿no? Me equivoqué. Pues tal vez esté en la 16. El límite del seno. No, tampoco. 18. Aquí ya está punto de acumulación. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Ay, ¿a poco lo vimos antes? Oye, este es Bolzano. Entonces es la de 17. Ok, entonces a ver, aquí está, ¿no? Fíjense, el teorema que nosotros vimos o la versión que vimos es, nosotros tomamos una colección de intervalos anidados, y entonces su intersección es un solo punto, ¿no? Para algún punto P que pertenece a R. Y si vamos a la definición de intervalos anidados, dijimos que es un conjunto que está contenido, pero que el límite de sus extremos es 0. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, ya no estoy poniendo la definición de intervalo anidado, pero estoy poniendo que si tengo una sucesión de rectángulos, ¿no? Que se van conteniendo, que será una parte. Y esta diagonal tiende a 0, cuando n tiene infinito, entonces la intersección es un solo punto. Ahora, si estamos en una dimensión, ¿cuánto vale la diagonal? Pues la diagonal es simplemente Bn menos An, ¿no? Entonces estoy diciendo que Bn menos An tiende a 0,
Y entonces este teorema es una generalización del teorema de cálculo 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí les suena o no les suena? Sí, profe. Ok. ¿Cómo se demuestra este? Pues no se demuestra igual que en cálculo. Algunas veces las cosas de cálculo 3 se demuestran igual que las de cálculo 1, pero también muchas veces se ocupa el resultado de cálculo 1 para demostrarlo, ¿no? Entonces, este es un caso en el que se ocupa cálculo 1 para demostrar esto. ¿Sale? Prueba. No vamos a usar no vamos a usar inducción, fíjense. Entonces, pues déjenme pensar cómo lo va a hacer. Ok. Aquí el tema es que voy a tener problemas de índices, entonces déjenme pensar cómo lo vamos a hacer. Tengo una sucesión de intervalos anidados. Ok. Pues, por ejemplo, lo que quiero decir es que tenemos entonces eso lo va a dar la posición sí, entonces vamos a decir sea acá, que pertenece desde 1 hasta n, ¿no? Entonces me voy a fijar en los correspondientes en el término AK, BK. ¿Y estos de dónde vienen? Estos vienen déjame pensar. Ok, ok. Si es que eso va a ser un problema. Fíjense, hagan de cuenta que aquí tenemos el RK, ¿no? El RK tiene hagan de cuenta que el RK está así. Vamos a ponerlo. Ay, no, esto sí está feo, ¿no? Porque fíjense, de hecho, el RK debería tener sus coordenadas A1, B1 y ahorita voy viendo cómo lo ponemos. Este es el ANBN, ¿no? O sea, es un rectángulo, tiene sus coordenadas. Ahora, el RK más 1 también es un rectangulito, ¿no? Que este es el A1B1 cruz ANBN, ¿sale? Pero obviamente este lo tenemos que distinguir de alguna manera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un subíndice K a estos, ¿sale? Aquí arriba, para que este sea como el K más 1, el K más 1 y el K más 1, ¿sale? Entonces aquí estoy infiriendo que me voy a referir en general al RK, lo vamos a denotar de esta manera, ¿sale? Y creo que con esto ya quedamos bien, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora el tema aquí es que me quiero fijar en las entradas. Entonces, aquí, por ejemplo, no le voy a llamar CAS, no le llama. Aquí tenemos un problema de índices, ¿no? Entonces le voy a tomar un índice I, ¿sale? Y entonces me voy a fijar, fíjense, ¿en quién me voy a fijar? Me fijo en la sucesión, ¿no? De rectángulos, pero en R, no en Rn, fíjense, serían los rectángulos, si estamos tomando, serían los A's, B's, esta I está fija, y lo que se va a mover va a ser la K de aquí arriba, moviendo la K en los naturales, ¿están de acuerdo? Dulce, ¿me está siguiendo? Sí, profe.
Profe, ¿no sería otra letra en en vez de K? Porque esa K está como tendiendo a infinito y la otra K era como fija en el principio. Es esta acá, porque fíjate, lo que yo quiero hacer es, o sea, el RK más 1 se va conteniendo, ¿no? O sea, va siendo más cada match. Entonces yo lo que me quiero fijar es cómo es la sucesión de las entradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí voy a ir moviendo la K para que tienda infinito, pero quiero que se quede en la entrada iésima, ¿sale? ¿Va? Entonces, como el RK más 1 está contenido en el RK, esto implica que si yo me fijo en el AIK más 1, ¿no? Coma BIK más 1, este está contenido en el AIK, coma BIK, ¿sale? Aparte, si fíjense, estoy suponiendo que la diagonal de R tiende a 0 cuando K tiene infinito, si le pusimos K, aquí es K, porque no hay ningún bronca, pero N es la dimensión del espacio, ¿vale? Entonces, fíjense aquí, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que el límite, cuando K tiene infinito, de la raíz de A1K menos B1K elevado al cuadrado más AN menos BNK, aquí la K va dentro, ¿no? Es el BNK, es el, este 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo es este valor con respecto a, fíjense, cómo es este valor respecto a cada una de sus entradas? ¿Están de acuerdo que el B1K menos el A1K, este siempre es, de hecho este es positivo como lo tomamos, y es menor o igual que toda esta raíz cuadrada, ¿no? Se supone que todos tendrían que ser cero, ¿no? Exacto. Y el argumento que queremos dar justamente es ese, ¿no? O sea, como esta cosa está atrapada, esta sucesión está atrapada entre esta y esta, ¿no? Entonces, por el sándwich, el límite cuando K tiene infinito de hecho aquí le puedo poner I, ¿no? ¿De acuerdo? Del BI menos AI CAS, ¿no? Elevado, así nada más, esto es 0, ¿están de acuerdo? Por el sándwich. Y entonces fíjense lo que estoy diciendo, fíjense, tengo una sucesión en R, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Tengo una sucesión en R de rectángulos que se contienen y que el BIK y el AIK tienden a 0, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es juntar las hipótesis para poder aplicar rectángulos anidados en R. Entonces, por el teorema de rectángulos anidados de R, entonces la intersección, ¿no? En este caso sería desde que K es igual con 1 hasta infinito ¿cómo los definimos aquí arriba? De los AIK, BIK, ¿sale? Esto es igual vamos a ponerle a un PI, ¿no?
porque acuérdense que la I es la que está fija, ¿no? Entonces, para algún PI que pertenece a R. Si quieren, nos tomamos un descanso de 5 minutos para que lo razonen, ¿no? ¿Va? Sí, profe. Entonces ahorita volvemos ¿Le puedes subir un poquito, por favor? en 5 para que lo razonen y me digan qué onda, ¿no? Listo, entonces fíjense. Prueba, ¿no? La complejidad aquí, o sea, simplemente la demostración del teorema es aplicar la definición del teorema de anidados en cada una de las entradas del rectángulo, ¿no? El problema aquí un poquito es que la notación, ¿por qué? Porque cuando yo tengo mi RK, pues tiene sus entradas, entonces ¿cómo lo distingo de RK más 1? Pues simplemente le ponemos aquí un subíndice arriba, ¿no? Que es el que me va a identificar de cuál viene, ¿no? Que está acá. Entonces así los podemos identificar. Y entonces me tomo una I en una hasta N, que lo que estoy haciendo cuando me tomo una I es fijando una coordenada, ¿no? A lo mejor es la primera, la segunda, la enésima, pero ya estoy fijando una entrada de los rectángulos, ¿no? Entonces aquí lo que hago es me fijo en la sucesión de estos, que en realidad es fijarme, por ejemplo, en los primeros cerrados de cada uno de mis rectángulos, de todos, variando la K, ¿no? Entonces me fijo en todos esos. Entonces con eso como están estos cuates contenidos, pues entonces cada uno de estos intervalos cerrados está contenido en el anterior. Entonces lo que hago al fijar una entrada es que si tengo una sucesión de rectángulos anidados en Rn, en realidad tengo una sucesión de rectángulos anidados en cada entrada, ¿no? Y aquí está como la notación. Esto es notación, ¿no? Entonces, digamos que aquí estamos justificando eh, por qué cada, si la diagonal tiende a 0, por qué cada una de los, ¿cómo se puede decir? De los extremos de cada uno de los intervalos que generan el rectángulo también tienen que tender a 0, ¿no? Que es como intuitivo, pero ahí lo estamos justificando, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos unos rectángulos anidados en Rn, si fijamos una coordenada, o sea, la I es la que me está fijando la coordenada, lo que obtengo es una sucesión de rectángulos anidados en R. Entonces, la intersección en la coordenada de esos cerrados debe ser un solo punto por el teorema de rectángulos anidados. ¿De acuerdo? ¿Quién por participación me dice cómo concluimos aquí? Profe, ¿puede repetir lo último que dijo, por favor? ¿Quién me ayuda a decir por qué terminamos? ¿O te refieres a lo penúltimo? O sea, lo que estamos haciendo es, tenemos una sucesión de rectángulos en Rn. Entonces, lo que estoy haciendo es fijar una coordenada. Y entonces, cada uno tiene un intervalo cerrado en esa coordenada porque pues es producto de n intervalos cerrados. Entonces, cada uno tiene su iésimo intervalo cerrado, cada rectángulo. Entonces, cuando me fijo en esa colección, estoy definiendo una sucesión de intervalos anidados en R y entonces por el teorema de en R, esa intersección de esos cerrados debe ser un solo punto. ¿Sale? El DR está aquí, o sea, lo que te dice es que si tú tienes una colección de intervalos cerrados que se van conteniendo y que el límite cuando n tiende a infinito de Bn menos An es 0, entonces su intersección es un solo punto, ¿no? Que intuitivamente en Rn se ve como, pues bueno, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y si realmente estoy tomándome más chicos, pues como que su intersección es un solo punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en R2, ¿cómo se vería? Bueno, me tomo este, me tomo este, me tomo este, me tomo este. Entonces, como que tengo que hacer intersección en un punto, ¿no? ¿Vale?
Ah, pues es como el de cálculo 1, no me acordaba. Sí, es igualito al de cálculo 1, ¿vale? Y la intuición es igualita que la de cálculo 1. ¿Va que va? Entonces, ¿quién por participación me dice cómo concluimos esto? ¿Cuál era la Podemos poner participación? Que como están contenidos uno en cada, o sea, cada uno este contenido en cada y así sucesivamente. Y como pues ahora sí que la norma tiende a cero y como la norma cuando es cero es un punto y como están contenidos, pues ya, ¿no? O sea, podemos poner que es un único punto en la intersección de todos los A y K y B y K. ¿Pero quién es ese punto? Yo tengo que definir un X0. Es el punto con entradas ajá, con cada entrada, con la convergencia de cada rectángulo, ¿no? O sea, P1, P2, P3, Pn. P subíndice n, quisiste decir, ¿no? Sí, justo. Entonces, este es un punto de Rn y por cómo construimos este punto está... De hecho, este punto no solamente está, sino la intersección de todos los rectángulos justamente es ese punto, ¿sale? ¿De acuerdo? Entonces, digo, ya si les queda duda de que solo es este punto, pues lo dejo al lector, ¿sale? Pero ¿por qué solo va a quedar ese punto? Pues porque en cada entrada, o sea, como cada entrada es un solo punto, cuando ustedes hacen la intersección de todos los rectángulos, significa que el XY, ¿no? Debe de estar en cada una de las entradas, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, esto sería de un solo rectángulo. Pero si quieren que estén todos los rectángulos, el XY tiene que estar en realidad en la intersección de todos estos. Ajá. Entonces, en realidad, el XY no le queda de otra más que ser el PI. ¿De acuerdo? O sea, profe, se podría ver como también que hay un único, es que no sé si llamarlo punto, es que no es el gorrito, sino cada componente, que corresponde a la intersección de las diagonales, ¿no? A la intersección de las diagonales. Ajá, o sea, el PI podría decirse, ¿no? El PI no es como, es que el PI quién sabe dónde esté, ¿no? Pero la cuestión es como, más bien es como les digo, o sea, si el XY está en el rectángulo, el XY tiene que estar en el en el K, ¿no? En el A y K, B y K, ¿no? Entonces tiene que estar el XY en este. Pero si queremos que esté en la intersección, de hecho el XY tiene que estar, o sea, el X va a formarse un X vector que va a tener coordenadas XY, ¿no? Entonces, si quieren que estén todos, el XY tiene que estar en esta intersección. Pero entonces eso implica que el XY tiene que estar en un conjunto unitario. Entonces el XY forzosamente tiene que ser el PI. Si supusieran que existe otro vector que está en la intersección de los RKs, ¿de acuerdo? Digo, realmente es más técnica la demostración que difícil de conceptualizar, ¿no? Entonces vamos a darle su participación a los que hablaron. Creo que fueron como 2 personas. ¿Quién fue el que habló primero? Yo, Vargas Solís. ¿Vargas Solís? Sí, por ¿Y favor. el otro? Yo, Sánchez Palacios. Entonces, pues ya está, ¿no? Teorema de rectángulos anidados en Rn simplemente es aplicar teorema de rectángulos anidados en cada coordenada, ¿vale? Y que va a haber muchos teoremas de cálculo 3 que va a ser aplicar el teorema correspondiente en cada coordenada, ¿de acuerdo? Teorema.
A ver, aquí es La donde les... letra que está al final es una U, una I o qué letra es. ¿Cuál? El R y la letra chiquita. ¿Este? Ajá. Es un K. Ah, vale. Gracias. Bolzano Ballestras. ¿Vale? Profe, antes de que siga, es que creo que todavía no entendí bien. Sí, dime. ¿Por qué se supone que ese intervalo que es que la intersección es PI es para cada Ujú. para cada entrada de un RK? Sí. O sea, si tú te fijas en los RKs, esos están compuestos por, bueno, vamos a pensarlo así como hablando muy informalmente. Cada uno de los cerrados, o sea, si tú tomas el RK que está aquí arriba, ese está conformado por el producto de N cerrados, ¿no? Que es el A1, BK1 y estos, ¿no? Entonces me estoy fijando, fíjate, si yo dibujo el que sigue, tiene su entrada A1, K más 1, B1, K más 1. Entonces yo podría dibujar, podría poner aquí el R1, ¿no? El R2, así hasta el infinito en esta columna. Entonces, si yo me fijo en los intervalos cerrados de las primeras entradas de cada uno de los rectángulos, eso define una sucesión de intervalos cerrados en R. ¿Sale? Sí, ya, Y creo entonces, en que esa ya. entrada, como que debe de haber un solo punto que va a poder cumplir estar en todos esos intervalos, ¿no? Por el teorema de cálculo. ¿Sí? ¿Más o menos o todavía no? Sí, ya, entonces haciendo eso en cada entrada ya definiríamos un punto, ¿no? Exactamente. Bueno, no es un punto. Sí es un punto. ¿Qué es Es eso? un vector. ¿Sí es un Ese punto? es Es un vector. el vector que tiene entradas justamente en esos puntos de R, ¿no? Que sí es un punto, ¿vale? Pero es un punto en Rn. Ya, gracias. Lo vamos a hacer por contradicción, ¿sale? ¿Qué dice el teorema de Bolzano-Ballestras? Se me olvidó. Es lo de que toda sucesión, No, ¿qué pasó? Esa es la sí, ¿no versión, es? esa es la versión Todo de subconjunto niños, ¿no? acotado. Ay, Todo profe, subconjunto es la sea, que acotado yo de Rn recuerdo. que tiene si es punto de infinito y acumulación. acotado, ¿no? Ajá. Entonces, es distinto del vacío, ¿no? Lo que pasa es que la que tú dices, Dulce, tiene que ver con que los espacios métricos son primero numerables, ¿sale? Entonces toda sucesión tiene una subsucesión convergente, ¿no? O algo así. Ajá. Pero no es cierto, o sea, porque lo que pasa es que cuando tienes un punto de acumulación, lo que puedes hacer es, y tomas una sucesión, le puedes construir una subsucesión con el punto de acumulación, ¿no? Pero no siempre, o sea, porque ese concepto de punto de acumulación con subsucesión no necesariamente es equivalente, depende de la topología del espacio. Ajá. Por eso no me gusta esa versión de Bolzano-Ballestras, porque esa versión de Bolzano-Ballestras no es tan general, ¿vale? Pero, por ejemplo, o sea, también diciendo, o sea, es cuestión de gustos, ¿por qué? Porque si tú estás en cálculo o estás en análisis matemático, pues lo que tú dices es lo mismo. O sea, Bolzano-Ballestras es equivalente a lo que dices. Ya solamente cuando estás en espacios muy locos, ¿no? Entonces, no necesariamente cuando tienes una sucesión acotada le puedes encontrar y un punto de acumulación, le puedes encontrar una subsucesión convergente, ¿sale? Ahí es donde surgen conceptos como el concepto de red. Entonces, lo que sí es cierto es que si tú tienes un punto de acumulación, puedes encontrar una subred convergente, ¿no? Cuando ya estás en espacios muy, muy, muy generales. Por eso no me gusta tanto esa versión del teorema de Bolzano-Ballestras que dice que toda sucesión tiene una subsucesión convergente.
¿sale? Porque no me gusta hablar todo en, como meterlo en términos de sucesiones, como que no está tan chido, ¿no? Pero bueno, seguramente en su examen va a venir la versión 2.0 de la pregunta. Demuestre Bolzano-Weierstrass, sí, solo sí, Bolzano-Weierstrass de dulce, ¿no? Profe, ¿esta prueba se puede hacer de forma directa? O sea, no sé si, o sea, yo no la he visto, pero no sé si exista. No, de hecho, esta prueba, la única prueba que, bueno, digo, decir que no se puede es muy cañón, ¿no? Porque Bueno, es yo digo que como, sí se puede, pero no hay todavía. como decir que no se puede, es como que alguien nunca va a poder demostrarlo así, ¿no? Más bien lo que yo te diría es que la prueba es como estándar, ¿sale? O sea, la prueba siempre es como la misma. O sea, es una prueba como muy técnica. No conozco otro tipo de prueba para Bolzano-Weierstrass, ¿sale? Entonces, la prueba es la misma que en R. ¿Quieren que veamos la de R primero o ya me aviento la de RN? La de R. Primero la de Entonces vamos a hacer un repaso de la de R, ajá, del apunte que tenemos, y vamos a tratar de hacer un análogo de lo que hicimos en R, pero ahora con R, ¿vale? Y como te digo, John, la prueba es estándar, o sea, es una prueba muy estándar de cómo es la estructura de RN, y yo no conozco otra demostración de esta, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es la de R, ¿no? Entonces, fíjate, teorema de Bolzano, ahí me está estorbando esto. Entonces, fíjense. Lo que hacíamos era, bueno, nos tomábamos a un conjunto infinito y acotado, eh, y entonces lo que decíamos es que existe un intervalo cerrado que lo contiene. Ahora, ¿qué creen que vamos a decir? Pues esto es vamos a decir que existe un rectángulo que lo contiene, ¿no? O algo así. ¿Vale? Pero al final lo que decíamos es que este conjunto A está metido en una caja, ¿no? Bueno, es que no es una caja, es un intervalo, pero queda mejor la idea de caja. Y para la RN, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos era agarrar el intervalo y lo dividíamos en dos intervalos iguales. Ajá. Y aquí es donde aplicábamos nuestro argumento bien chistoso. Decíamos, en alguno de los dos que dividimos, ¿no? ¿Es el axioma de elección? Sí. Sí, es axioma de elección. ¿Sale? Entonces, porque no sabemos cuál es, ¿no? Entonces, en alguno de esos intervalos, pero bueno, es axioma de elección en su versión numerable, que no es tan grave esa, porque la que ya es como más controversial es cuando tienes una cantidad arbitraria de conjuntos. Aquí tienes una cantidad numerable, pero sí estamos ocupando, como dice Jonathan, el axioma de elección, ¿vale? Entonces, cuando yo tomo el intervalo, lo divido en dos intervalos, ¿no? Entonces, en alguno de esos dos intervalos debe tener una cantidad infinita de elementos de A. ¿Por qué razón? Porque si los dos intervalos tuvieran una cantidad infinita de elementos de A, entonces, como los dos tienen una cantidad finita, ¿no? Cuando los uno me va a dar A y entonces A va a ser finito, ¿sale? Por eso es que siempre alguno de los dos pedacitos debe tener una cantidad infinita de elementos de A. Y luego el que tiene una cantidad infinita lo vuelvo a subdividir en dos intervalos que tienen en dos subintervalos y otra vez uno de esos dos debe tener una cantidad infinita de elementos de A. A ese le llamo A2B2. Y si sigo este proceso por el axioma de elección en su versión numerable, construyo una sucesión de intervalos ANBN, ¿sale? Que se van a estar conteniendo por construcción porque lo estamos tomando como, es una parte de cada uno, ¿no? Por cómo lo estamos tomando. Y aquí también lo que observábamos es, pues más o menos cuánto mide o sea, B1 menos A1 es como su diagonal. ¿Están de acuerdo? Su diagonal en una dimensión. Entonces vemos que su diagonal es la longitud del rectángulo original dividida entre 2 a la n, ¿no?
Y entonces eso lo que hacemos con eso es construir una sucesión de intervalos anidados que siempre tiene una cantidad infinita de puntos de A. ¿Están de acuerdo? ¿Sí le sirvió el repaso sencillo con el ayudante? Profe, ¿puede repetir lo último que dijo de la sucesión? Yo no me puedo bajar tanto de nivel porque necesitamos ver cosas así, pero sí es muy útil ver como un repaso de cosas básicas, ¿no? Más tranquilos. Entonces, pero digamos que, bueno, a ver, entonces lo que hago es, me tomo como les dije, me tomo el intervalo, lo divido en dos. Uno de esos tiene que tener una cantidad infinita de A. Me lo tomo. Ya que me tomo ese, lo vuelvo a subdividir en dos. De esa subdivisión, uno de esos dos tiene que tener una cantidad infinita de elementos de A. Me tomo ese. Y así repito ese proceso hasta el infinito. Entonces, cuando repito ese proceso hasta el infinito, estoy construyendo una sucesión de intervalos anidados, ¿vale? Que tienen una cantidad infinita de elementos de A. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, como ya construí una sucesión de intervalos anidados, por el teorema de intervalos anidados, la intersección de todos estos tiene que ser un solo punto, ¿sale? Y entonces ese punto es el que vamos a afirmar que es un punto de acumulación de A, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacíamos? Pues muy fácil, ¿no? Este punto que está aquí, si nosotros o sea, ese punto tiene que estar, de hecho, ese punto está en cualquier, ¿cómo se dice? En cualquier subrectángulo anidado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es quitarle el punto. Se los voy a decir intuitivamente. Ajá. Si yo quiero ver qué es de acumulación, significa que si yo me muevo tantito, tiene que haber puntos de A. Si yo me muevo tantito del punto, ese punto está en alguno de los rectángulos que yo me voy tomando que tienen una cantidad infinita de cosas de A. Entonces, si tiene una cantidad infinita de cosas de A, pues le tengo que pegar a A. ¿Están de acuerdo? Sí. Y por lo tanto es de acumulación. Esa es la idea de la demostración, ¿sale? Digo, ya aquí demostrar esto es un tecnicismo que a lo mejor al rato también nos va a costar trabajo, pero digamos que eso ya es como más técnico, pero lo importante es que se entienda la idea de la prueba, ¿sale? Que creo que esta tarea moral la terminamos resolviendo, no me acuerdo. Entonces ahora sí, demostración de Bolzano-Ballestras. Ok. Entonces fíjense, ahí les va. Prueba. Lo primero que hacía era meter A en una caja, ¿se acuerdan? Entonces, sea M mayor que 0, tal que la norma de X es menor o igual que M. Esto, para toda X en A. Esto lo puedo hacer porque A es acotado, ¿vale? ¿Se acuerdan de la definición? Entonces, A va a estar contenido en el intervalo menos M, M, cruz menos M, M, rectángulo. ¿Están de acuerdo con eso o eso está raro? ¿Se va de un punto al mismo punto? Profe, ¿no deben de ser distintos ¿Quiénes? las M's? O sea, no debe ser como, por ejemplo, menos M1, M1 y luego menos M2,2. O sea, ¿por qué deben de ser las mismas? Es un cuadrado. Ajá, porque eso sería como un cuadrado, ¿no? Es una caja. La pregunta es,
de que de que la norma de X es menor que M, se dan cuenta que la A se queda en este cuadrado o en esta caja o en este hipercubo. O sea, sí, pero ¿qué no estábamos hablando de rectángulos? Esto es un rectángulo. Es una caja, ¿no? Un rectángulo Según yo, es. Ajá, dime. punto. ¿Cómo? Según yo, eso es solo un punto porque va desde menos m, m a menos m, m. ¿Cómo vas? No, no es un punto. O sea, imagínate que tienes el menos M aquí y el M acá, ¿no? Entonces aquí también tienes tu menos M y aquí tienes tu M. Entonces esto es una caja, como dice John, un cuadrado, Ah, ya entendí. ¿vale? La pregunta es, del hecho de que de que la norma es menor que M, ¿se dan cuenta que el A se queda dentro de este cuadrado? Esa es la pregunta. Sí. Eso es lo que... Esto se sigue por un ejercicio que está en el PAES, quieren resuélvanlo, ¿vale? Que dice que o sea, que dice que el valor absoluto de la coordenada xy siempre es menor que la norma de x y esto es menor o igual que m, ¿sale? Tal vez si pongo este reglón, ya se entiende que la sí se queda aquí adentro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Demuestren de tarea moral que se queda aquí adentro, ¿sale? Está fácil. O sea, toman el x, tiene coordenadas x1 hasta xn. Entonces te toman el x, y quieren ver que está aquí el x. Entonces se fijan en el xy. El valor absoluto de xy es menor o igual que m. Si solo sí, menos m menor o igual que xy, menor o igual que m, pues entonces el xy pertenece a este intervalo. Por lo tanto, el x pertenece a ese rectángulo. ¿Sale? ¿Va que va? Entonces, paso 1, vamos a regresar, fíjense. Paso 1 de aquí de Bolzano Ballestras, ¿sale? Lo puedo meter en una caja. Ya lo metimos en una caja. ¿Sale? ¿Qué caja? Pues esta caja. ¿Qué al siguiente paso? Si dividimos, era dividirlo, ¿no? Pero ahora no me van a quedar dos. ¿Cuántos me van a quedar por participación? Pues supongo que vas a ir dividiendo cada rectangulito en dos, ¿no? Ujú. Entonces, pues sería, ay, pues 2 por 2 por 2, o sea, 2 a la n, ¿no? Perfecto, vamos a dar su participación nada más, para que vean que sí, sí me están siguiendo en lo que estamos haciendo, ¿vale? Que todos son unos genios aquí. Entonces, fíjense, si dividimos a cada uno de los intervalos coordenados, ¿no? Entonces, vamos a escribir lo que dijimos, ¿no? De R por la mitad, entonces R queda subdividido en 2 a la n subrectángulos cerrados. De tal forma, ¿quién por participación me dice qué propiedad tiene esa cosa? Que alguno de ellos Cassandra, ¿qué cumple ese que alguno de ellos qué cumple? ¿Que puedo participar yo? Claro.
Que alguno de ellos contiene a A, ¿no? No. Ah, no. Ya te Creo que ganó yo sé. ya te ganaron ahí en el chat. Ah, Jesús de la Fuente sigue teniendo. Sí, acuérdense que todos están invitados a participar. Yo solamente a veces me acuerdo de los que más participan, ¿no? Pero la idea es que participen todos. Sigue teniendo una infinidad de puntos de A, ¿no? Eso era lo importante en el otro, ¿se acuerdan? Entonces vamos a darle su participación a Jesús de la Fuente, ¿no? ¿Cómo te apellidas? ¿Así? ¿Jesús de la Fuente? Aquí estás. Entonces, sí, pero la idea es que todos participen, ¿eh? Y cualquiera puede interrumpir en cualquier momento, no hay favoritismos aquí, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí sí, si dividimos a cada, entonces agarramos piensen que lo estamos haciendo en R2 para no ser tan manchado, y ya Solís no me está pidiendo dibujos. No sé si ya se perdió o o lo que sea, pero aquí tenemos nuestra caja, ¿no? Esta es nuestra caja. Entonces, lo que estamos haciendo es en R2, por ejemplo, estamos dividiendo nuestra caja en 4, ¿no? Porque sería 2 al cuadrado, que es 4. Y entonces, uno de estos, suponte que es tiene que tener una cantidad infinita de cosas de A. ¿Sale? Eso es lo que estamos haciendo. Nuestro A está como en la caja, es como un conjunto así, ¿sale? Como el frijol. Y entonces, nos estamos tomando este intervalo que sigue teniendo una cantidad infinita de elementos de A. Y ese proceso lo vamos a llevar al infinito. ¿Sí, Solís, estás de acuerdo? Bueno, perfecto, ¿sale? Entonces, tomemos sea R1, S. Vamos a poner más bien, vamos a poner, llamemos, ¿no? Así. Y axoma de elección, sí, sí, con todo el poder y el rigor. Por eso lo estamos haciendo con rojo sangre, ¿no? Entonces llamemos R1 a ese rectángulo. Entonces, ¿qué se cumple, no? Hay que ir viendo más o menos qué se está cumpliendo para no perdernos. Bueno, pues el R1 está contenido en R, eso es claro porque pues pues lo estamos subdividiendo al rectángulo original, entonces pues es más chico, ¿no? Por construcción, el R1 está contenido en R. Y bueno, le ponemos la rayita porque si no luego me dicen, 2. El R1 intersectado con A es infinito. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto vale la diagonal de R1? pues la mitad de la grande, ¿no? De la principal. Exactamente, es la mitad de la diagonal principal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué lo pongo así? Para que cuando hagamos la construcción no vayan a decir, ay, no, no lo veo, ¿no? O sea, como que ya se vea cuando vamos haciendo la construcción. Ah, sí, por supuesto. Quien participó, claro, le voy a dar puntos, ¿no? ¿Quién fue? Yo, Damaso. Entonces, mira, se las vas a vender muy caras. Al rato tú vas a tener un punto y los demás van a tener, punto 001, ¿no? Las voy a rolar, profe. ¿Se puede? No. Ah, chale. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir el mismo proceso. Entonces, ahora, o sea, esto va a ser como un bla, bla, bla. Ajá. Dividimos por la mitad. Hacen un zoom de ¿no? Y ahora se fijan. Si quieren, ahorita hacemos el zoom para Solís. Entonces ahora dividimos por la mitad a los intervalos coordenados. Pero ahora del R1, ¿no? Y obtenemos una subdivisión de R1
en 2 a la n subrectángulos, ¿no? Como R1 tiene una infinidad de puntos de A, entonces existe pero yo no, tú decías que esta prueba era por contradicción. ¿Cuál contradicción? Yo No me es, acuerdo que había una contradicción, o no me acuerdo si es esta o era otra. porque esta no es por contradicción, o sea, literalmente estamos construyendo las cosas y vamos a definir el punto, ¿no? Sí, es lo que estoy viendo. Pero es, o sea, independientemente de lo que te dije, es cierto, o sea, esta prueba es clásica y no conozco otra, ¿vale? A ver, entonces, como R1 tiene una infinidad de puntos de A, entonces existe uno de esos subrectángulos de R1, llamémosle R2, tal que R2 tiene una infinidad de puntos de A. ¿Ya te acordaste cuál es, John? ¿La que dices? Ya te hizo daño tanto estudiar, entonces fíjate, entonces R2 es tal que. ¿Quién me dice que cumple por participación? A ver, díganme, Pues lo mismo que el anterior, ¿no? ¿qué es lo mismo? Que la diagonal es un cuarto. Ah, No, espera, La diagonal. ¿quién habló primero por orden? yo, Valentina, que está contenido en el rectángulo, que su intersección con el conjunto A es infinito y que la diagonal es igual a la mitad de la diagonal original. Del original. ¿Quién es el Sí. original? A ver, fíjate, aquí este es infinito. Hasta aquí vamos de acuerdo. ¿Sale? Ahora, el 3 es la diagonal, fíjate, la diagonal de R1, ajá, de R2, perdóname, de R2 R2, ¿cuánto vale? es un medio, no, de la diagonal de R1 más bien. Exactamente. Ajá. Entonces esto es un cuarto de la diagonal del original. O sea, el original entendemos, Leo, como el original es el primerísimo, ¿no? El grandote. Entonces, muy bien. ¿Qué apellidos? Tafoya. Estamos usando el teorema de la recursión, que es una forma del axioma de elección, ¿sale? ¿Sale? John. No, porque el teorema, no, pero axioma de elección en su forma numerable sí implica el teorema de la recursión. Lo vas a ver en conjuntos, ¿no? ¿Para qué va? Entonces, creo que, no sé, yo supondría que sí les está quedando claro lo que estamos haciendo, ¿no? Ah, sí, el dibujo para Solís, a ver, fíjate, aquí nos estamos tomando el R1, ¿no? Que según en nuestro dibujo se veía como que teníamos el frijol así, ¿no? Entonces ahora lo estamos dividiendo en 4 rectángulos, ¿sale? Y entonces ahora el rectángulo que me estoy tomando es este,
porque es el que sigue teniendo una cantidad infinita de elementos de A, ¿no? Entonces ahora este va a ser mi R2. ¿Vale? O sea, es como si le hubieras hecho un zoom a este, ¿no? Exactamente, Dulce, muy bien. Entonces, fíjense, siguiendo este procedimiento, o por el teorema de la recursión, pero aquí no sé qué tanto valga la pena poner ese, construimos una sucesión RK, ¿no? De rectángulos cerrados en Rn. Tales que, ¿quién por participación me dice qué propiedades cumplen? Yo puedo. Sí. A ver, dime. Que el Rn está K, contenido. estamos en K. Ah, perdón. Porque si no nos confundimos con la n de la dimensión del espacio. Ajá. Está contenido en RK-1. Vamos a poner así, el RK más 1 está contenido en el RK. Ajá. Ajá. Para Y toda acá. el RK intersección A es infinito. El RK intersección A es infinito. Y la diagonal de RK es igual a 1, ahí sería 1 entre... La diagonal de RK, si quieres para no complicarnos, es un medio de la diagonal de RK. Ah, ¿Vale? bueno, sí, sí. Para no complicarnos ahorita sacar la cuenta de cuánto es, ¿no? Entonces, a ver, apellidos. Reyes Alonso. Bien. Profe, en la segunda es RK+1, ¿no? RK+1 intersección A. No, RK. ¿Vale? Lo que pasa es que, o sea, el K más 1 lo ocupamos como para decir que te mueves y que o sea, como que estás anidado, ¿no? Y esta es como para decir que todos los elementos intersectan a la, ¿vale? Lo que pasa es que cuando hicimos la construcción, tú lo dices a lo mejor por esto, ¿no? Y aquí ya como el 2. Sí, ¿no? Sí, Pero ya por eso. cuando lo ponemos así, así está bien, ¿sale? ¿Vale? Es que si le pongo RK más 1, como que estarías quitando o sea, si K empieza desde 1, entonces dirías que el R1 como que lo quitas, ¿no? Entonces, a ver, ya nada más pongo, voy a decir rápidamente lo que voy a decir. Entonces, fíjense, entonces, de la diagonal de RK, ¿no? Sería igual, ¿están de acuerdo? Que esta diagonal de RK va a ser 1 entre 2 a la K por la diagonal del grande, ¿están de acuerdo? Lo cual implica que el límite, cuando K tiene infinito, de la diagonal de RK es 0, ¿sale? Que eso es una cosa que necesitábamos, ¿no? Entonces, fíjense, voy a subrayar la parte verde. Tenemos esto y tenemos esto, ¿sale? Entonces, esto implica, ¿no? Que esta cosa que construimos aquí, los RK, es una sucesión de subrectángulos. Ahí ni siquiera hemos visto sucesiones en Rn. Yo estoy definiendo una sucesión de objetos, ¿no? Entonces es una sucesión de rectángulos anidados en Rn, ¿no? Entonces, por lo tanto, por el teorema de rectángulos anidados,
Entonces tenemos que esto implica que la intersección desde que K es igual con 1 hasta infinito de los RKs es igual a un vector, a un punto X0, ¿no? Para algún X0 que pertenece a Rn. Y si ya quieren, porque ya nos va a dar tiempo, la siguiente clase demostramos que X0 tiene que ser un punto de acumulación de A. ¿Sale? ¿Va? Entonces le voy a poner pausa aquí. Está ya no es necesario